tutorial número 11, parte 2, la derivada, texto guía, Steward, cálculo de una variable, análisis, ejemplo 2 de la página 201, ejemplo 3 de la página 202, ejemplo 5 de la página 202, ejemplo 7 de la página 203 y ejemplo 8 de la página 203. Bien, análisis del ejemplo 2. Aquí nos van a poner a aplicar la regla de la cadena. Entonces empecemos a mirar cómo se aplica esa regla de la cadena. Me dicen que y es la función seno de x al cuadrado y aquí es seno cuadrado de x. Si y es igual a seno x al cuadrado, entonces la función exterior es la función seno. Es decir, la última función que trabaja, entra x, la eleva al cuadrado y lo último que usted hace es saca el seno. Entonces la función exterior es la función seno y la función interior es la función elevada al cuadrado. De modo que la regla de la cadena le dice, derive la función exterior. Es decir, la función exterior va a ser todo esto. Entonces usted va a derivar. Derivada de seno, esto que está evaluando lo deja quieto. Entonces la derivada de seno es coseno del ángulo. Y ahora la función interior la deriva. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Bien, entonces resumamos. Derivada externa, seno de seno es coseno de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada interna? 2x. Ahí quedó resumido. Ahí quedó aplicada la regla de la cadena. Bueno, sigamos practicando. En la parte B me dicen que observe que seno cuadrado de x es lo mismo que escribir todo esto al cuadrado, entonces mejor escribirlo al cuadrado. En este caso la función exterior lo último que hace es elevar al cuadrado. Y la interior es la función seno, por lo tanto, empecemos con la derivada externa. La derivada externa es todo esto. Entonces, la derivada de seno de x al cuadrado es baje el 2, deje la función y reduce en 1. Esa es una función potencia cuando está elevado al cuadrado. Y ahora, ¿cuál es la derivada interna? La del seno es coseno. Entonces, resumiendo, ¿qué me queda? Derivada externa, 2 seno de x a la 1. Listo, esa es la derivada externa. Esto es hacer ejercicios, esos son procesos o aprendizajes procedimentales. Esto sería a la 1 por, ahora sí, ¿cuál es la derivada interna de lo que está aquí? Derivada de seno de x es coseno de x. Ahí tiene las derivadas aplicando la regla de la cadena. Bien, en el recuadro ahora, ¿qué nos trae el texto? Nos dice regla de la potencia, regla de la cadena aplicada a la función potencia. Si n es cualquier número real y u es igual a g de x, es derivable, tiene derivada entonces. ¿A qué es igual la derivada de u a la n es? Bajo el n se reduce en 1 y derivo u con respecto a x. O de modo alternativo, derivada con respecto a x de g de x todo elevado a la n. Entonces usted lo que hace es la derivada externa, baja el n y se reduce en 1 por la derivada interna. Bien, vamos a practicarlo. Nos imaginamos que el ejemplo lo va a analizar. El ejemplo 3 analiza esto y lo aplica. Bien, me dicen derive la función y igual a x al cubo menos 1 todo elevado a la 100. Bien, si quiere aquí el libro me desglosa quién es u, quién es n o simplemente usted ya, si ya le ha quedado un poco más clara la idea de regla de la cadena, usted simplemente dice derivada de y con respecto a x es la derivada de la función externa, que es todo esto. Entonces usted, ¿qué es lo que hace? Deriva el exponente 100, lo baja y lo reduce en 1, que es igual a esto. Baja el 100, mírelo aquí. Aquí está dicho o escrito lo que se va a hacer y aquí ya se hace. Y se reduce en 1,99. Y ahora la derivada interna, que es de x al cubo menos 1. Bien, entonces, ¿qué me queda? Entonces, resumiendo, sin hacer todo lo anterior, simplemente usted dice, bajo el 1000, la derivada externa, perdón, bajo el 100 y se reduce en 1,99. Este pedazo queda igual. Y ahora, ¿cuál es la derivada de este pedazo?
La derivada de esta función interna es la de 1 es 0 y la de x al cubo es 3x al cuadrado. Bien, ¿qué le queda? Como esto es un producto, le queda 3 por 100, 300. Este x cuadrado puede cambiar el orden, esto es conmutativo, la multiplicación es conmutativa. Y de último puede poner x al cubo menos 1 a la 99. Análisis del ejemplo 5. Encuentra la derivada de la función g de t es igual a t menos 2 dividido 2t más 1 todo elevado a la 9. Solución. Si se combina la regla de la potencia y la regla de la cadena y la regla del cociente, o sea que hay tres criterios de derivadas. La regla de la potencia, la regla de la cadena y la regla del cociente de la división. Obtiene el siguiente resultado. Entonces, si quiere, no miremos mucho que esta es la primera presentación. O si miremos aquí, ¿cuál es la derivada externa? Bajo el 9, lo bajo y se reduce en 1. Lo de adentro lo dejo tal y cual, no lo toco. Esta es la derivada externa. Esta es la externa. Entonces, para que usted lo practique haciendo los ejercicios que tiene que hacer del texto. Esta es la derivada externa. Ahora por la derivada interna, que es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, nuevamente, derivada externa baja el 9 y se reduce en 1. Ahora, si va a derivar lo interno, usted, como es buen observador o buena observadora, usted dice, esto es una división, esto es un cociente. Entonces, ¿cómo es que se deriva? Entonces usted dice, se deriva de la siguiente manera. Todo lo de la función de abajo se eleva al cuadrado. 2t más 1 al cuadrado, aquí está. La función de abajo no se deriva, la escribe y deriva la función de arriba, de arriba del numerador. ¿Cuál es la derivada de 2? Es 0. Y la derivada de t es 1, entonces el resultado es 1. Menos, ahora ¿qué hace aquí? Ahora dice, mire, la de arriba no la deriva, t menos 2. ¿Cuál es la derivada de la función de abajo? La de 1 es 0, la de 2t es 2. Por eso es que coloca el 2 aquí. Bien, el libro aquí no hace los cálculos. Simplemente dice t, bueno, él aquí desarrolla, aquí tocaría coger 2t, me quedaría 2t más 1, por 1 da 2t más 1, menos 2t, menos y menos más 2, este se elimina, me queda 3 sobre esto. ¿Y qué se hace ahora? ¿Qué hace el libro ahora? Entonces el libro hace lo siguiente. Separa el 8 al numerador y al denominador. Propiedades de los exponentes. Si usted tiene esto elevado a la n, esto es igual a la n sobre b a la n. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo ahí. Y 9. 9. No, aquí hay un error. Qué pena. Esto es menos 2 por menos 2. Esto es 4. Y ahora sí, esto da 1 y 4 da 5. Entonces ahora coge 9 por 5, 45. Y como separó el numerador y el denominador, lo escribió así. Pero como le queda primero, 2t más 1 a la 8. Y esta es la misma base. Deje una sola, sume los exponentes y por eso es que le da 10. Ejemplo 7, análisis. Derive y igual a Euler a la seno de x. En este caso la función interior es g de x igual a seno de x. Es la función interior. Y la exterior, lo último que se hace es la función exponencial e a la x. Bien, acabaron de identificar que en esta función usted mete la x, lo primero que hace es sacarle el seno y lo último que hace es la función exponencial. En ese orden, la derivada externa es Euler. Por lo tanto, la regla de la cadena me dice que la derivada externa es Euler seno a la x. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Es ella misma. Y ahora si viene la interna, ¿cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno.
Entonces, si quiere, diga simplemente derivada externa es Euler y la derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada del exponente, que es coseno, ya. Y terminó, esa es la regla de la cadena. Análisis del ejemplo 8. Si f de x es igual al seno del coseno de la tangente de x, entonces saque su derivada. Entonces la derivada va a ser, ¿cómo va a derivar esto? ¿Cuál es la última función? Veamos el orden. Entra x. ¿Qué es lo primero que le hace a la x? Le saca la tangente. ¿Qué le hace al valor de la tangente de x? Le saca el coseno. ¿Qué le hace al valor del coseno de esto? De último le saca el seno. Quiere decir que la función externa es seno de todo eso. Entonces empecemos a aplicar la regla de la cadena. Entonces deriva de seno, coseno. Y esto queda igualito. Usted no va a tocar esto. Ahora siga. ¿Cuál sigue? La del coseno en la cadena. Derivada de coseno con respecto a la tangente de x. Entonces, ¿qué le queda? Entonces, nuevamente, coseno, el libro escribe aquí igual, esto igual. Y la derivada de coseno es menos seno de la tangente. Ahora le toca el turno a la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Entonces, nuevamente, entonces empecemos. Derivada de seno es menos coseno de todo esto. Por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de coseno es menos seno. Bueno, aquí está el menos seno. Aquí, bueno, aquí lo escribimos, lo pasaron para acá. Del seno de la tangente de x. Y ahora la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Observe que se ha aplicado dos veces la regla de la cadena. Referencias bibliográficas, Stewart, cálculo de una variable trascendente temprana, tablero utilizado, OpenBoard.